Pues gracias Eduardo por el comercial. Sí, la verdad, Dios usa a Eduardo para probar mi paciencia como arquitecto, pero bueno, ¿no? Dice la palabra de Dios que hay que dar gracias a Dios en todo y por todos. Así que yo lloro por Eduardo. Cuando llego y veo el CCP y veo el edificio de Fundación de Iglesias y veo el render, digo, ay, está bien. Se parece. Bueno, muchas gracias por la oportunidad que me dan de compartir en esta mañana la exposición bíblica. Quiero decirles, en un ratito más voy a presentar a Oscarín y Yuli, pero también nos acompañan en redes sociales. No sé si sepan, pero están transmitiendo este evento en nuestra cuenta de Facebook de Fundación de Iglesias. Así que siempre me están bulleando aquí algunos pastores, que no, que el pastor de las redes sociales, que el youtuber, pero hoy les voy a contar a la luz de la palabra de Dios cómo Dios puede usar también nuestros nuevos areópagos digitales para exponer la palabra de Dios. Y esto de las redes sociales, pues es una oportunidad. Así que si tienes oportunidad en algún momento dado, no te digo que ahorita, pero ándate a la página de Fundación de Iglesias de Facebook y compártelo en tu muro. No sabes quizás la bendición que puede ser para algunos creyentes, a lo mejor no ahora porque están en sus cultos, pero más tarde pueden ver alguna predicación, una exposición bíblica, o saber lo que Dios está haciendo a través de esta comunidad de IBM y puedan ser motivados a hacer lo propio, hermanos. Así que damos gracias a Dios por eso. Y si se dan cuenta, entonces el día de hoy vamos a hablar acerca, o este es el versículo lema, tenemos este tesoro en vasos de barro con base en 2 Corintios capítulo 4. Y entonces lo que voy a hacer es principalmente ver qué es lo que había detrás de este versículo. Es decir, cuando se escribe esta epístola, tú sabes que el apóstol Pablo se encuentra en la ciudad de Éfeso, está haciendo base en esa ciudad, su tercer viaje misionero, pero la iglesia de Corinto se fundó en su segundo viaje misionero. Y hay muchas cosas interesantes que podríamos aprender en su segundo viaje misionero. Y voy a hacer un listado de algunas cosas que se aprendió en el segundo viaje misionero, porque son cosas que al final del día nosotros hacemos. Desde la mañana estaba compartiendo Santi Barolín, estaba compartiendo también Jorgito Aguali, Felipe, acerca de lo que Dios les está permitiendo ver en primera fila en sus respectivos campos de guerra, ¿no? Nosotros estamos en un campo de guerra que se llama Querétaro, específicamente. Yo ahora estoy sentando base en el municipio del Marqués, pero vas viendo cómo al final del día, este es un modelo hermoso de cómo se tendrían que fundar iglesias. A veces inventamos ciertas cosas que la verdad es que cuando vas a la palabra de Dios no tiene un sustento bíblico. Sin embargo, lo hacemos porque a lo mejor en nuestra mente está el concepto de éxito de muchas personas y a lo mejor terminamos fundando una audiencia, pero no estamos fundando una iglesia. Y te quiero decir que nosotros cuando llegamos a Querétaro, ese era por lo menos para mí el deseo. Pero en la medida que fuimos avanzando, en la medida que fuimos haciendo ministerio y después que fuimos obviamente siendo acompañados con el CCP, porque justamente cuando llegábamos a México se fundaba el CCP, entonces fuimos aprendiendo cosas y fuimos dejando de lado ciertas cosas y nos ha hecho muy bien nuevamente basar todo en la palabra de Dios. Así que justamente con la IBM Querétaro han estado viendo durante estos meses el libro de los Hechos, lo cual le ha hecho bien a la naciente Iglesia Bíblica Misionera del Marqués, porque mientras no hemos comenzado los cultos, hemos llevado a la gente a la IBM Querétaro y han sido expuestos a cómo funciona una iglesia local, pero también cómo a través del libro de los Hechos empieza la visión de Dios de fundar iglesias, ¿no? Que sabemos que está en el corazón de Dios desde antes de la eternidad. Y ha sido hermoso y te comparto, yo decía ir un poquito, y sobre la misma predicación lo que voy a tratar de hacer es darte algunos pantallazos de lo que está pasando ahí en la IBM El Marqués. Así que los hermanos han sido expuestos y la verdad damos gracias a Dios porque a la luz de este pasaje entonces vamos a sacar algunos principios. Así que vamos a hacer base en Hechos capítulo 18, vamos a agarrar algunos versículos. Después vamos a tratar de aterrizar en 2 Corintios, en el capítulo 4, para entender lo que hay detrás de este pasaje. Y yo creo que Dios te va a sorprender, así como a mí me sorprendió, de las cosas que a veces sabemos que están en la palabra de Dios, pero también constantemente nos olvidamos. Así que permíteme comenzar orando y entonces arrancamos en esta mañana la predicación. Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos regalas, primeramente a mí por poder tener el privilegio de exponer tu palabra delante de mis hermanos.
Hermanos, muchos de ellos que nos han acompañado ya desde hace 16 años, que han orado e intercedido por nosotros y que también ellos forman parte de este ejército de oración y que hoy pueden de alguna forma a través del testimonio ver dónde está su oración, Padre. De alguna forma participar de estos frutos. Así que alabamos tu nombre, guíame en tu palabra, lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, entonces cuando llegamos a Segunda de Corintios, ves, bueno, hay muchas cosas que podríamos aprender en Primera y Segunda de Corintios sin lugar a duda, pero ¿qué es lo que rodea a Corinto? Quiero decirte que del segundo viaje misionero se puede aprender mucho. Arranca en el capítulo 15, capítulo 18, yo ponía un listado, por ejemplo, el principio de una iglesia como Antioquía enviando. Es un hermoso principio, ves el principio del discipulado de futuras generaciones. Ahí es interesante que el apóstol Pablo dice, no, Juan Marcos en esta ocasión no nos va a acompañar porque así nos fue en el primer viaje misionero, así que tiene sus preferencias y ustedes saben que se divide entonces el equipo misionero, Bernabé se va por un lado con su sobrino y entonces el apóstol Pablo se va por otro lado y si bien la preferencia es la suya, no vamos a juzgar si estuvo bien, si estuvo mal, lo que sí sabemos es cuando llegas al siguiente capítulo, el principio es... El principio está ahí, porque el principio era poder discipular a nuevas generaciones. Así que cuando llegas al otro capítulo, ves al apóstol Pablo tomando a Timoteo para poder acompañarlo en los viajes misioneros. Así que tienes un principio hermoso de discipulado con las nuevas generaciones. Bien decía Eduardo, salió esta generación de jovencitos o de pequeños que son seguramente la siguiente generación, Dios permita, de pastores o de misioneros o fundadores de iglesias. Entonces ves al apóstol Pablo enseñándonos ese principio. Cada que salgo y tengo la oportunidad de ir a algún lugar para visitar a algún pastor, siempre me llevo en el auto a alguna persona, algún jovencito principalmente, obviamente un varoncito, y vamos platicando. Y en esa tengo 6 horas a veces de viaje, así que vamos platicando. Y una de las cosas que me encanta, y aquí la gente con la que hicimos ministerio es, bueno, aquí eran los choripanes, pero en México son los tacos o el café. Y entonces estamos tratando de influenciar la vida de personas. Otro principio que puedes entender es la sensibilidad a la obra de Dios y no a nuestros planes. Ves el varón macedonio, ¿no? Nosotros queríamos, si tú ves el día de hoy el templo o el lugar que estamos rentando como templo ahí en el Marqués, no es el lugar que a mí me hubiera gustado, porque es un templo o es un lugar muy pequeño, estamos rentando, es 4 metros por 14, es un choricito prácticamente, y estamos sí un poco a la vista, pero me hubiera gustado encontrar un lugar que estuviera más céntrico a los lugares que estamos siendo de influencia. Y te digo que fue una lucha en mi corazón por rentar ese lugar, pero después fui entendiendo que era la obra de Dios haciendo su obra en ese lugar específico que se llama Los Héroes, que es justamente donde salió nuestro hombre de paz, que seguramente nos está viendo, José y Rosita. Y después se fueron sumando más personas y hoy estamos más o menos pegándolo a los 45, a los 45 personas. Así que ese local nos va a quedar muy pequeño de manera muy pronta, pero está bien. Está bien porque yo quiero que los hermanos se sientan apretados y entonces continuarles animando a que ofrenden, para que podamos entonces encontrar un lugar más grande y podamos ser una influencia mayor en el municipio del Marqués. Así que de pronto no era mi idea llegar a rentar en ese lugar, pero ahora Dios nos está permitiendo estar en ese lugar y entonces el segundo domingo de abril comenzamos nuestros cultos y el último domingo de abril vamos a rentar un salón y vamos a tener bautismos. Entonces, ha sido la bendición de Dios y a través del libro de los Hechos te vas dando cuenta que después de todo no estamos haciendo nada diferente. Después sigues avanzando en este segundo viaje misionero y vemos entonces en Filipos 2 hombres de paz, una mujer, Lidia vendedora de púrpura y un carcelero. Eso es lo que hemos estado buscando, eso es lo que hemos estado encontrando y Dios ha provisto en el caso del Marqués. Ves también a los en Filipos, por ejemplo, testifican un río. Va a testificar en un río, no hay una sinagoga, así que no hay pretexto para predicar el evangelio donde Dios te ponga. Cuando llegamos a Les Suárez no teníamos ningún contacto, ningún contacto teníamos y llegamos literalmente a picar piedra con una campaña evangelística con alumnos de Palabra de Vida y bendito el Señor que a las mujeres si algo tienen en su naturaleza es ir al baño a cada rato, así que cuando llegan estas 2 hermanitas, estudiantes de Palabra de Vida, pastor, ¿dónde podemos ir al baño? Mira, no tengo ningún contacto ahí. Anda a buscar dónde te pueden abrir la oportunidad, dónde te pueden dar oportunidad. Y entonces encontraron a José y entonces una en lo que entró, la otra se quedó compartiendo el evangelio, la otra sale casi como le da la estafeta, me quedé en que es pecador. Y entonces empieza a compartir, ok, bueno, toma decisión por el Señor.
Y la hija con la que tomó decisión, o la chica con la que tomó decisión, es la hija precisamente de Karina Luna. Karina Luna estuvo, la ganaron para el Señor en el municipio de Cañuelas, hoy es misionera de Palabra de Vida. Entonces, ahí empieza el hombre de paz. Para nosotros se llama José, se llama Rosa. Después su esposa empezó a ver los cambios en José y yo también quiero de eso. Para los filipenses se llamó Lidia, no sabemos el nombre del carcelero, pero después de todo no estamos inventando la rueda, ¿no? Después de todo esto, sigues avanzando en el segundo viaje misionero y resulta que nos encontramos con los hermanos de San Justo, o también llamados los de Berea, ¿no? Porque ellos están escuchando diligentemente la palabra de Dios, son como que los primeros oyentes expositivos, ahí los tienes ahí poniéndose las pilas los hermanos, ¿eh? Ahora, ¿qué están estudiando? Bueno, Nuevo Testamento no hay, así que están estudiando el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Pablo llega y predica acerca de que Jesús es el Cristo. ¿Y dónde encuentras que Jesús es el Cristo? Hoy tú tienes la Biblia y tienes el Nuevo Testamento, 27 libros que nos dan testimonio de eso, pero como dicen ustedes, andate a ese tiempo y ¿dónde encontramos que Jesús es el Cristo si no hay 27 libros del Nuevo Testamento? Antiguo Testamento. Antiguo Testamento. En un ratito más te voy a decir cómo es que nosotros hemos usado el Antiguo Testamento para exponer lo que siempre estuvo ahí. Algunos llaman el protoevangelio. No sabes la bendición que es poder estudiar de una manera cronológica la palabra de Dios. Así que sigues avanzando en este segundo viaje misionero y en el segundo viaje misionero tres ciudades tan diferentes entre sí. Tres ciudades que nosotros también nos enfrentamos. Por ejemplo, tienes Atenas. ¿Cuál es la característica de Atenas? Si tuviéramos que sintetizarla, Atenas es una ciudad intelectual. Después vemos Corinto, es una ciudad portuaria muy liberal. Después tenemos en el cierre del viaje misionero en Éfeso, no va a estar mucho tiempo, en el tercero va a establecerse, pero Éfeso es una ciudad muy religiosa. Entonces, cuando yo veo la palabra de Dios y de pronto veo lo que Dios está haciendo en la comunidad de IBM, ¿qué es lo que estoy viendo? ¿A dónde va a llevar Dios, si Él permite, a Carlitos Zapata? La va a llevar a Europa. Ahora, no a cualquier ciudad, la va a llevar a la ciudad de Estrasburgo, en Francia, segunda ciudad en importancia después de París, donde se encuentra el Parlamento Europeo y donde hay muchas universidades, una ciudad intelectual. ¿Y cómo vas a hacer el ministerio, Carlitos? De la misma forma que yo lo hago en mi ciudad religiosa, porque México es como Éfeso, una ciudad religiosa, 95% que practican la religión tradicional. O sea, 95%. Yo me convertí siendo católico apostólico romano. Y ahí realmente primera comunión, confirmación, obviamente bautizo y todos los sacramentos que la Iglesia Católica enseña. Cuando vas a testificar, es muy común que tú empiezas a citar capítulo 1 de Juan, he aquí el Cordero de Dios, y el mexicano te va a responder porque sabe cómo termina. ¿Por qué lo sabe? Porque desde chiquito fue llevado entonces a sus clases doctrinales, me olvidé ahorita el nombre, pero ahí le enseñan ese pasaje. A mí me lo enseñaron, no sabía que siquiera que estaba en la palabra de Dios, así que he aquí el Cordero de Dios, ¿y cómo termina? Que quita el pecado del mundo. Somos un país muy religioso. Familia, ese es mi país que me ha tocado ir y ministrar. ¿Y cómo voy a hacer el evangelio? ¿Cómo voy a hacer la plantación de iglesias? Como el modelo que veo precisamente en estos pasajes. ¿Cómo es su ciudad? ¿Cómo es su país? Te tengo que decir, y lo digo con respeto, ustedes son un país muy liberal. Ahora, tú no te das cuenta, porque normalmente cuando estás en tu país no te das cuenta, porque así naciste, así estás. Hasta que sales del país, que fue mi caso, veo a mi país México, y caminando entonces por los barrios de la Ruta 3 me daba cuenta, oye, es que ¿y la iglesia católica? Y la señora que normalmente siempre sale y está rezando el rosario y hasta las contratan para llorar ahí en los sepelios, no hay de eso acá. Entonces, saliendo de mi país me doy cuenta que somos un país muy religioso. Y para muestra, basta un botón. Entonces vas manejando y te digo, una vez por mes, por lo menos en la carretera 57 del tramo que tienes ahí en todo mi país, que es el tramo de Ciudad de México a Querétaro, te encuentras bicicletas rodando, cientos de personas que van de Ciudad de México a adorar a la Virgen de Zapopan. O cuando no es a la Virgen de Zapopan, es a la Virgen de San Juan de los Lagos, en Jalisco. 12 de diciembre ya sabes que va a estar desquiciado el tráfico en Ciudad de México. ¿Por qué? Porque muchas peregrinaciones están confluyendo de diversas partes del país, precisamente a la Basílica de Guadalupe. Tenemos entonces cerca del municipio del Marqués, el municipio de Pedro Escobedo, tenemos uno de los templos más grandes de la Santa Muerte.
¿Qué hacemos el 1 y 2 de noviembre? Tú seguramente, y si no, a lo mejor viste la película Coco, y entonces es una oda, lo pongo entre comillas, al Día de los Muertos. Y entonces el 1 y 2 de noviembre tú agarras la 57 y entonces ves peregrinaciones cargando la Santa Muerte de noche y es algo tétrico realmente. Somos un país muy religioso. No somos, no me jactaría por decir somos un país intelectual. Para intelectualidad, la ciudad de la luz, Francia. Y en ese contexto va a estar ministrando nuestro hermano Carlito Zapata. Pero este lugar, tu país, es un país liberal. Mayormente, las leyes de casarse entre homosexuales, ¿sabes dónde es la primera ocasión donde normalmente, donde arranca? Acá en Buenos Aires. Ahora no te estoy diciendo esto sobre la plataforma de que hay pecadores. No, el pecado es el mismo, solamente que tiene diferentes formas. Esa es mi realidad, ese es mi país. El apóstol Pablo nos enseña que en tres tipos de ciudades, él hacía el ministerio de la misma forma. Ahora, ¿cómo lo hacía, hermanos? ¿Cómo lo hacía? Tendríamos que entender también que cuando hablamos de la cultura corintia, entonces en la cultura corintia vamos a tratar de aterrizar y ver cómo hacía el ministerio en la cultura corintia, porque se va a repetir con los atenienses y se va a repetir también con los efesios. Pero como yo quiero aterrizar mi mensaje con este último versículo, ¿qué es lo que había detrás de ese versículo? Necesitamos entender cómo en la ciudad de Corinto. Porque la ciudad de Corinto, en esa ciudad, tú te lo sabes, el Peloponeso, tú sabes que es una ciudad portuaria, es una ciudad en donde se busca el estatus social. Hay una muy grande población de esclavos en ese lugar, así que las clases sociales es impresionante lo que se vive en esa ciudad. En cuanto a clases se refiere, la educación es a través de los sofistas, o en otras palabras también llamados los sabios, que son oradores articulados, maestros en la retórica, quienes se alejaban de la labor manual, buscando cobrar por escuchar sus elocuentes discursos y enseñar a sus discípulos, que de acuerdo al renombre era como cobraban y por consecuencia buscaban las clases más altas en Corinto. Así que llega de pronto un hombre que se llama Pablo y el hombre está haciendo tiendas y el hombre también tiene discurso. Y es un hombre que hace todo lo opuesto a lo que los sofistas en la cultura corinto están haciendo. Pablo no se identificaba con estos maestros sofistas. Pablo proclamó las buenas nuevas de Jesús sin cobrarles. Mientras los sofistas creían que el trabajo manual era algo inferior para ellos, Pablo trabajó con sus manos haciendo carpas. Mientras los sofistas se centraban en la clase alta como discípulos, Pablo invitó a todos a unirse a Jesús y no a él. Pablo no estaba entrenado en el arte de la retórica griega con la pasión y elocuencia de ganar argumentos. Sin embargo, como rabino, aprendió el arte del discurso judío y empoderado por el Espíritu Santo, Pablo buscó abrir los ojos de los corintios a la gracia de Dios sin importar el estatus. El trabajo de Pablo no es ser impresionante con sus credenciales, sino apuntar hacia las personas, hacia la persona que sí lo es, Jesús. Ahora, el problema es que estamos en un momento, yo hablaba el otro día con alguno de los pastores en estos retiros, si yo tengo que evaluar cuando llegamos a Querétaro hace 16 años al Querétaro de hoy, desde el aspecto evangélico, es impresionante. Claro, Querétaro es una ciudad que está en crecimiento junto con la provincia de Yucatán, en el sureste mexicano, al lado de Cancún. Una ciudad que está creciendo. Y sí es cierto, o sea, Dios me ha permitido estar ejerciendo mi carrera, estamos construyendo y me doy cuenta precisamente de cómo esta ciudad, en cuanto a bienes raíces, es una ciudad que está en crecimiento. Tenemos matrimonios jóvenes. Muchos matrimonios jóvenes. Es una ciudad que es muy difícilmente te vas a encontrar a una persona de Querétaro, porque la mayor parte de los que hoy habitamos Querétaro es gente que hemos venido de afuera. Entonces, a veces son familias jóvenes que sus familias han quedado en otros lugares y, ¿sabes? La iglesia se convierte como la familia que ellos necesitan. Entonces es en este lugar donde Dios nos tiene y estamos haciendo el trabajo y de una manera muy bíblica lo estamos tratando de desarrollar. Cuando vas a este pasaje que te comentaba, vamos a Hechos capítulo 18, versículo 1, y acá si estás apuntando te diría, mira, vamos a desarrollar 3 puntos a la luz de Hechos 18, 1. A veces nos olvidamos cómo las ciudades o este tipo de este ministerio que hace el apóstol Pablo nos deja enseñanzas. Fíjate, la ciudad de Corinto nos enseña cómo hacer plantación de nuevas iglesias. Ese es el primer punto. La ciudad de Corinto nos enseña cómo hacer plantación de nuevas iglesias. Segundo punto, te diría que la iglesia de Corinto, una vez que en la iglesia se plantó la IBM Corinto, entonces la iglesia IBM de Corinto nos recuerda pruebas ministeriales para los que somos pastores.
Y como tercer punto te diría, la iglesia de Corinto nos recuerda principios ministeriales que a veces se nos olvidan. Todo esto con base en Hechos capítulo 18, queridos hermanos. Entonces, fíjate, cuando vas a Hechos 18:1, abran sus Biblias, por favor, permítanme aquí abrir, también tengo todo mi... Dice la palabra de Dios, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y ¿fue a dónde? Fue a Corinto, ahí estamos llegando a Corinto. Y después dice, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Yo te digo, ¿no? Qué hermoso es poder hacer equipo. Qué hermoso es poder hacer equipo. Algunas ocasiones, como fue en nuestro caso con Israel, salimos bendecidos con con una familia en ese momento, Shana, yo, mi hija, que entonces Bella tenía 1 año, orgullosamente nacida en Argentina, aquí en la ciudad de Lobos, y Irra, ustedes saben que allá, pues justamente nació el amor ahí con la hija de Rosita, Maru, y bueno, ya 2 matrimonios, después Harumi, que también había estado con nosotros ahí en la foresta, se casó con Ricardo, un excelente creyente. Y entonces, gracias a Dios, ese equipo de plantadores de iglesias estuvo bastante bien, que hasta el día de hoy seguimos juntos. Eso es solamente ver la gracia de Dios. Pero me he dado cuenta a lo largo de estos años ministeriales que hay hermanos que no se encuentran acompañados. Es el caso, por ejemplo, de Samo Gutarra. He ido a Perú, tuve la bendición de estar en marzo del año pasado y está su familia, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cada tanto pues enviarán algún hermano para poder estarles apoyando. Pero sabes, hay hermanos que están todavía más solitarios porque ni siquiera tienen una comunidad IBM como la que ustedes están representando aquí, una comunidad IBM que está orando por ellos. Y eso es lo que hace la diferencia. Tenemos un compañerismo, hermanos. Entonces, cuando hablamos de que vamos a fundar una iglesia en el Marqués, sí, yo estoy ahí de primer lugar, a lo mejor estoy como soldado raso yendo al frente de batalla, pero yo sé que detrás mío hay iglesias, congregaciones, no solamente en Argentina, también en Perú y dentro de Argentina en otras provincias que nos están apoyando, de manera tal que lo que estamos haciendo hoy en el Marqués no es otra cosa más que Dios obrando, pero también porque hay una iglesia que está orando por nosotros. Eso es lo que está pasando. Así que cuando vienen y de pronto te comparten lo que está sucediendo en esos frentes de batalla, hermano, siéntete parte porque tú, de alguna manera y a través de tus oraciones, o a lo mejor algunos ofrendando y algunos dando un pasito más y yendo, son parte de esto que está sucediendo. La Iglesia Bíblica Misionera de Guadalajara, ahora en abril, a finales de abril, van a mandar 3 chicas que son bien evangelistas y vamos a estar haciendo actividades evangelísticas con ellas. Entonces, hermanos, una de las cosas que estamos tratando de alentar es que podamos entender que somos una comunidad IBM. Así que como algunos de ustedes me hacen bullying con que el pastor de las redes, hermano, cuando subas una publicación en tu iglesia, ponle hashtag comunidad IBM y seguramente desde las redes de Fundación de Iglesias la vamos a compartir. ¿Por qué lo vamos a compartir? Entonces vamos a arrastrar lo que está pasando en la iglesia del Puente y lo vamos a publicar y le vamos a poner comunidad IBM. A mí me sirve porque con los creyentes nuevitos que están ahí en el IBM El Marqués, esto está pasando en Argentina, hermanos. Vamos a orar por ellos. Y entonces de pronto se fueron a la selva amazónica, más tarde van a tener ahí un reporte. Y le dije a Mati, oye Mati, grábame un videíto, por favor, cortito, porque yo necesito que la comunidad IBM, por lo menos acá en México, sepa a qué fueron. Y entonces me grabaron el videíto, hice rápidamente un video, lo subí a las redes sociales y yo lo aprovecho. Y entonces lo mando al grupo de WhatsApp y le digo, hermanos, esto están haciendo allá en la selva, vamos a orar. Y tienes entonces hermanas recién convertidas, nuevitas, están viendo lo que está pasando. ¡Oye, qué bendición! No sabía que estaban yendo a ese lugar. Y entonces se organizan y vamos a orar. Entonces, hermanos, a ver, no sé si, yo digo, Pablo, ¿no le dieron oportunidad en la sinagoga ahí en Atenas? ¿Y a dónde lo llevaron? Al Areópago. No, yo te digo, pues una oportunidad más grande. No sé si tú ves, por ejemplo, toda la Acrópolis griega, o sea, el Areópago era un lugar donde se exponían las principales ideas. Hoy nosotros tenemos un Areópago que se llaman redes sociales. Yo no tengo el don de enseñanza. Ahí después Mati seguramente me va a decir, Paco, y ahí algo me va a decir. ¿Dónde está el Matu? Pero con misericordia, Matu, con misericordia, por favor.
Pero ¿sabes qué? Yo pongo una cámara, ahora ya soy más suelto, acá más cancherito, como dicen ustedes. Pero yo quiero que la iglesia, cuando comencemos el segundo culto misionero, a ver, no nada más es la emoción y toda la onda, vamos a ver el curso de membresía. Yo sé que no tienen tiempo, están trabajando, pero me voy a tomar el tiempo para hacer un estudio que se va a llamar Eclesia y voy a hablarles de qué es la iglesia, qué no es la iglesia, cuáles son sus fundamentos y ahí me tienes grabando. Y me pongo nervioso y ahí estamos, ¿no? Y a veces se me van las palabras, digo, donde no vea esto la gente del CCP porque ya se pudrió, pero creo que dentro de todo soy bíblico, o sea, digo, uno también se prepara, ¿no? Hermanos, yo quiero que estos hermanos, es más, me vine y me estuve grabando unos devocionales antes porque yo quiero que tengan alimento espiritual y que sepan qué es la iglesia y qué no es la iglesia. Y ahí me tienes grabando, así que yo creo que a partir de aquí vamos a meter una materia en el CCP que se va a llamar redes sociales expositivas. Oren por eso, hermanos. Oren por eso. Algo vamos a inventar con el Matu. Ahí de a poquito, Eduardo también da su brazo a torcer, luego lo veo cómo está publicando, digo, hijo, sí le falta un poquillo, pero bueno, o sea, la idea es empezar y ahí me tienes grabando, hermanos. Ese es nuestro aerópago, ¿o no? Ahora, yo te voy a ser honesto, también no significa que es un peligro, por supuesto que es un peligro. Y aquí cuento, ya la he contado por segunda vez. Entonces, tú puedes ver mi canal de YouTube de arquitectura, Demas de Taller de Arquitectura. Y ahí empiezo a publicar, no, estamos haciendo esto, bla, bla, y al final firmo con el hashtag Coramdeo. Entonces, habrá sido en agosto, se pone en contacto conmigo un tal Oscar y Yuli, ¿no? Ven los videos que estoy haciendo y dice, oh, arquitecto, nos encantaría que diseñes nuestra casa, nos construyas. Ah, buenísimo. Siempre que voy a ver a un cliente potencial, Dios digo, dame la sabiduría de cómo poder decirle que soy cristiano, soy pastor o algo que me dé pie para continuar. A lo mejor no me va a contratar, pero por lo menos ahí queda el testimonio. Así que en un momento dado ya terminado, le digo, mira, la verdad, Oscar, soy pastor, no me voy a hacer rico con tu proyecto, no te voy a robar, así que eso quédate tranquilo. Vamos a hacerlo bien, si tú me permites trabajar juntos. Buenísimo. Yo creo que a la semana continuó la conversación. ¿Qué onda, Oscarín? Sí, se armó, sí pudiste comprar el predio que nos gustó. No, ¿qué crees, Paco? Pues la verdad nos lo ganaron. Bueno, pues para lo que se ofrezca. Y entonces Oscar me dice, oye, Paco, y cambiando de tema, ¿podemos ir a tu iglesia este domingo? Yo digo, se me hace que son de la secreta. No me quisieron decir que eran cristianos, porque a veces pasa, ¿no? Pero cuando me dice, le digo, sí, por supuesto, domingo 10 de la mañana, mira, ¿cuáles son los requisitos que hay que llevar? Dije, no, yo creo que aquí no. El domingo, igual que ustedes, como hoy, puntuales, llegaron puntuales. No llevaban Biblia, les regalamos una Biblia. Eso fue entonces, yo creo que por ahí de los primeros domingos de septiembre. Su primera vez en una iglesia bíblica, o iglesia cristiana, en este caso una IBM. No, hombre, papacito. Semana que viene, Oscar, Yuli, vengan a la casa a comer, por favor, al cenar. Y ahí les empezamos a compartir. Entonces Shana empieza el discipulado con Yuli. Y yo como 3 semanas después con Oscarín. Así que estamos por ahí del mes de noviembre. Le digo, oye, fíjate que voy a una conferencia misionera argentina. Y le digo, ¿no te gustaría ir? Oye, sí, me encantaría ir. Voy a hablarlo con Yuli. Oscar, Yuli, pónganse de pie. Ahí están Oscar y Yuli. Hermanos, no saben la bendición que es tener los primeros creyentes en una conferencia de fundación de iglesias. Ahora ya cuando regresen, ellos no saben, pero una vez se los digo, vamos a grabar un comercial y lo vamos a comentar, compartir allá en la IBM El Marqués, porque en 3 años yo no quiero traer 2. Yo quiero que venga toda la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos están viendo cosas que ustedes ni se imaginan el impacto que va a hacer en sus corazones. Le empezamos a compartir. Cuando llegas a Hechos capítulo 18, versículo 5, te das cuenta, dice la palabra de Dios, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. ¿Qué le testificas a los judíos que Jesús es el Cristo? ¿Cómo les testificas, Pablo? No hay Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué está usando? Lo mismo que nuestro Señor Jesucristo usó cuando va camino a Emaús y se encuentra 2 discípulos. ¿Por dónde comenzó?
Comenzando entonces desde Moisés. ¿Y cuántos libros escribió el buen Moy? 5 libros. Y pasando por los profetas. Ese es Antiguo Testamento. Oscar Yuli. Comencemos desde Génesis. Es la teología bíblica. A propósito, el primer mártir cristiano, ¿cómo terminó muriendo? ¿Qué estudio estuvo dando? Un estudio cronológico. Y rápido, porque se fue rápido. Esa es la manera que el apóstol Pablo está exponiendo a estos judíos. Obviamente son judíos. Y está exponiendo, Jesús es el que había de venir. Hace 8 años, o 5, ya no me acuerdo, vino un matrimonio, Luisito y Frida Solís. Algunos lo conocieron. Luisito y Frida Solís trabajaban en la misma oficina. Luis era el jefe de Frida. Frida, católica, apostólica romana, de hueso colorado, como Dios manda en México. Y empieza a ir a los estudios cronológicos, pero va con la idea de, a ver, vamos a ver dónde se equivocan. A ver, porque de aquí voy aquí a la misa, y ahí le digo, y empezó con sus dudas. Fue con el padre y no le supo cómo responder. Dijo, caray. Empezó. Así que un día Shana la está discipulando y le dice, este es el evangelio. O sea, hoy no dijo ir, o si lo dijo, creo que no lo escuché, pues estaba nervioso, pero Luis y Frida están orando para irse a Huimilpan, es otro municipio, a comenzar otra iglesia. Ya están viviendo en el lugar. Frida, que era una católica apostólica romana. ¿Y por dónde comenzamos a predicarle? Comenzando pues desde Moisés. Ahora mira, te digo, cuando vas a Hechos capítulo 18, versículo 7, dice la palabra de Dios, obviamente hay una oposición, verso 6, pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza, yo limpio desde ahora, miré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Así que, iglesias en casa. A ver, el segundo domingo de abril comenzamos nuestros cultos cada domingo, pero entre semana tenemos reuniones en mi casa. Entonces los miércoles cada 15 días reunión de oración, y los últimos miércoles, bueno, cuando fue el año pasado en marzo, el mes que fueron, la casa estaba llena, hicimos una noche argentina, teníamos argentinos, ¿cómo no vamos a hacer una noche argentina? Así que noche argentina, choripanes, bueno, a ver, con choripanes, con lo que había, tampoco uno piensa ahí, pero teníamos a Eduardo, así que estaba compartiendo en mi casa. Y de pronto en la casa de Dani Toscano, que también está estudiando en el CCP, Dani Toscano vive dentro del Marqués, pero vive en otro fraccionamiento, y ahí también tiene su estudio. Y en Los Héroes tenemos otro estudio con José, en la casa de José lo tenemos el día lunes y el día viernes. Obviamente ahora que tenemos ya el templo o el lugar para rentar, pues ya estamos empezando poco a poco a tener las reuniones ahí, pero ya en mi casa había reuniones. Tú veías la iglesia, entonces empezamos a meter las alabanzas, y los hermanos se saben las alabanzas. Los hermanos saben orar. Y a veces, como soy, le digo a Oscarín, Oscar, te toca orar, y por Oscar se pone nervioso, brother. Pues, y no es lo que el Señor Jesús hubiera hecho con nosotros. Entonces, la iglesia ya está en casa. Sí, ahora porque ya estamos muy contentos, y no sabes la bendición que ha sido poder estar recibiendo ofrendas para poder comprar sillas bonitas, y tenemos un diseñador gráfico ahí dentro en la iglesia de Querétaro, y nos hizo unos hermosos cuadros y los colgamos, y tú ves el templo y dices, arquitectónicamente, pues es un choricito, no le cabe mucho, pero no sabes la emoción que tenemos todos. Así que la ciudad de Corinto nos enseña cómo hacer plantación de iglesias, la importancia de un equipo de ministerio, la exposición bíblica del evangelio, hablaba del estudio cronológico, las iglesias en casa, Hechos 18:7, 18:11, establecerse en un lugar, o sea, él se establece 1 año y medio ahí. Nosotros nos tuvimos que mover en enero de este año cumplimos ya 1 año, nos movimos al lugar porque sabemos que tenemos que estar en el lugar. Vendimos la otra casa, con eso pudimos construir la casa, gracias a Dios, y esas bendiciones de Dios duplicó su valor porque la plusvalía es muy buena, así que con eso habíamos comprado un terreno ahí y dijimos, bueno, ahí construimos una casa que tenga lugares amplios, porque sabemos que esa casa va a recibir gente constantemente. Ya estamos viviendo en casa. Ahora, no te digo que ha sido fácil porque los hijos todavía lo tenemos en la escuela, así que todos los días por la mañana, entonces a veces Shana va a dejar a los niños al otro municipio y yo los voy a recoger en la tarde. Pero ya estamos en el lugar, ya estamos empezando a conocer a la gente.
Cuando ya lees Hechos capítulo 18, también versículo 11, fíjate, dice la palabra de Dios, en ese mismo pasaje vemos dos principios. Versículo 11, se detuvo allí 1 año y 6 meses, y después dice, enseñándoles la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Carlito Zapata en Estrasburgo? ¿Qué es lo que está haciendo Samu Gutarra en el Perú? Nosotros en este lugar, pues estos principios. Y estamos enseñando la palabra de Dios. Claro, entendemos, o por lo menos yo entiendo que en otro momento agarré otros libros de crecimiento y son buenos, pero ahora me doy cuenta, digo, este es el modelo. Y el éxito ministerial no son números. ¿Y qué si Dios me lleva y quedan 45 gatos locos ahí en la IBM Marqués? Dios se va a encargar. Pero Dios nos permitió ser testimonio en el Marqués. Ahora, sí es mi responsabilidad poder animar a Óscar. Óscar, tenemos que seguir avanzando. José, vamos avanzando. Porque esta iglesia no va a ser pastoreada nada más por mí. Necesito un grupo de hombres fieles que me vayan acompañando para tomar las decisiones. Hoy, gracias a Dios, me acompaña Dani Toscano. Y te digo, Dani Toscano ha sido muy influenciado por el Centro de Capacitación Pastoral. La influencia que desde acá, en esa comunidad IBM, están haciendo para el que hoy me acompaña, para quien hoy me acompaña. Y lo mismo te puedo decir de un Luis y Frida Solís. Entonces, no voy solo. Y entonces cuando viene Oscar y Yuli, ven todo este ejército, Oscar y Yuli, y la gente que nos ve de la IBM El Marqués, ustedes son el fruto de una comunidad de IBM que estuvo orando por nosotros. Claro, yo fui al frente de batalla, te decía, pero sin su respaldo hubiera sido más difícil. La iglesia de Corinto, no solo la ciudad de Corinto nos enseña cómo hacer plantación de nuevas iglesias. Ya comenzó la iglesia, amén, buenísimo. Ya se estableció la IBM Corinto. Las broncas van a venir después. Porque la iglesia de Corinto nos recuerda pruebas ministeriales. Cuando llegó Quique Toscano y dijo, yo estoy llamado a fundar iglesias en la zona del silencio y no sé qué, antes de que viniera el CCP, bueno, mira, ¿por qué no consideras el CCP? Bla, bla. Pero ¿por qué no te vienes? Esto fue en septiembre, en febrero se iba a venir para acá. ¿Por qué no te vienes esos meses, te quedas con nosotros y quiero que conozcas la IBM Colón? Porque esa está en la zona del silencio, una zona mexicana que no se predica, es como nuestra ventana 1040. Y yo quiero que conozcas, no quiero que sea una emoción lo que te está embargando hoy. Así que vino y justamente ese periodo, muchas pruebas en la Iglesia Bíblica Misionera de Colón. No sabes cómo pruebas. Y también de cajón le dije, y de paso léete primera y segunda de Corintios. Y después me dices si realmente quieres seguir siendo pastor. Bueno, gracias a Dios, hoy está pastoreando allá. Pero la Iglesia de Corinto nos recuerda las pruebas ministeriales. Te pongo nada más, aquí puse algunas, no puse muchas, pero si lees primera y segunda de Corintios te da para hacer una lista de supermercados tranquilamente. Yo pongo las que más me llamaron la atención. Los creyentes pueden ser cautivados por superapóstoles. ¿Dónde está Irra? ¿Dónde está el buen Irra? Bueno, por ahí deben, ahí hasta el fondo. Nos pasó eso hace 7 años, ¿o no, Contra? 7 años atrás. Llegó una persona muy bueno en la enseñanza, honestamente, ¿eh? Y para no hacerte la cansada, se fue de la iglesia. Y detrás de ellos un grupo de familias de la iglesia. Y familias con las que nosotros invertimos tiempo. Pues te digo, fue duro. Eduardo sabe las lágrimas que tiramos. Después me acuerdo que el Mati fue en alguna ocasión y me pregunta expresamente, ¿cómo sigue tu corazón con este personaje Juan Pérez? Vamos a ponerle a nuestro superapóstol Juan Pérez, ¿no? Pero Juan Pérez existe, ¿eh? Así que, y no es la primera vez que nos pasó a nosotros. Y acá te puedo decir, yo creo que, o sea, no digo yo creo, yo he visto también aquí. Así que la iglesia de Corinto nos recuerda que las pruebas ministeriales están de a peso, están todos los días. La iglesia de Corinto nos enseña que las batallas de los creyentes con la santidad, ¿cómo batallaron estos creyentes, no? Pecados de sexualidad, un listado, la Santa Cena hacían lo que querían. Posiblemente también van a poner en tela de juicio nuestra autoridad. También. Y Pablo dice, a ver, mis credenciales son ustedes, hermanos. Así que yo veo la iglesia bíblica, el Marqués naciente, está emocionada, pero yo sé que algún día quizás van a poner en tela de juicio mi autoridad.
O posiblemente va a llegar alguien más dotado y ¡wow! Y podríamos seguir el listado, pero esa es la iglesia. Esa es la iglesia de todos los tiempos. Ahora, otra más podría agregar. La iglesia local de Corinto es una iglesia desechable, como va a ser la IBM Marqués. ¿Cuánto va a durar? No te sé decir. La iglesia de Corinto no duró más de 100 años. Poco más de 100 años, perdón, me retracto ahí. Pero hoy vas a Corinto y no hay nada. Y entonces me lleva a pensar, y ahí viene la analogía como arquitecto, cuando presento un proyecto, les presento el render, mira, sí quiero que quede, y sobre eso vamos a trabajar. Y yo pienso que Dios está viendo el render final de la iglesia universal. Pero para que ese render, para que lleve la construcción, entonces acá tenemos a varios constructores, Juanchi no me va a dejar mentir, entonces vas a poner madera para sostener lo que va a ser la cimbra de la losa cuando se va a colar. Y esa madera te va a servir por 3 obras posiblemente, y después esa madera va a ser eliminada, va a pasar por el fuego y después va a servir como leña para poder hacer la comida de la 1 de la tarde de los albañiles. Para hacer este salón también se usaron cimbras, cimbras que hoy ya no están. Y yo digo, agradezco a Dios por la iglesia de Corinto, porque si bien hoy no está, pero ha sido de bendición para saber cómo manejarnos como pastores. Formó parte de la cimbra para construir una iglesia mayor que una iglesia local, la iglesia universal. Y podríamos seguir. La comunidad de IBM está sirviendo para edificar algo más grande que es la iglesia universal. Pero hoy se nos pide que seamos fieles en el llamado, ¿no? Hermanos, esto comenzó en el 86, más o menos. Seguimos acá. Porque la iglesia no es un movimiento cualquiera, es un movimiento que viene del corazón de Dios. Movimientos, yo he visto varios. Piensa en el comunismo. Excelente, tú veías, wow, igualdad, todo en común, buenísimo. No funcionó. Y hay muchos cubanos que atraviesan la balsa a Miami. ¿Por qué atraviesan? ¿No se supone que es un sistema perfecto? No lo es. La iglesia de Cristo, después de 2000 años, sigue avanzando a pesar de nosotros. Pablo, gracias por invertir tu tiempo y enseñarnos, por escribir estas cartas, por ser pastor, porque si no hubieras escrito estas cartas, nosotros no aprenderíamos de cómo fue el ministerio en Corinto. Pero la iglesia de Corinto nos recuerda principios ministeriales, y entonces cuando ves todo ese escenario, cuando ves al apóstol Pablo, todas las luchas que pasó, entonces aterrizamos en 2 de Corintios capítulo 4, acompáñame por favor. Versículo 7. Y entonces comienza con un pero, ¿no? Podríamos leer los versículos anteriores, después también Samu Gutarra va a agarrar unos últimos versículos, pero quería llevarte a que tú pensaras todo ese escenario que está rodeando o que está antecediendo este pasaje. Yo te digo, yo veo esto y lo hemos vivido en carne propia, y entonces dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, no de oro, aunque a veces nos sentimos que somos de oro, ¿no? Y queremos reflejar. Porque cuando ves las redes sociales, sí ves ministerios grandes y se ven envidiables. O por lo menos mi corazón lucha, ¿no? Ay, pero ve. Entonces a lo mejor estamos acá, la selfie, hermanos, y que se vea todo. Wow. Pero Pablo me recuerda, Paco, ese es un principio. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Pero por qué de barro? ¿Por qué no de otro material? Bueno, posiblemente porque el ser humano está hecho de barro, puede ser una opción. Pero quizás también porque somos frágiles. Un tesoro de este tipo, la gloria de Dios, ¿dónde la pondrías? Lo valioso no es el envase, sino lo que contiene el envase. Imagínate entonces una obra de arte enmarcada, está hermosa, y a lo mejor lo que resalta es el marco, pero no necesariamente la obra, ¿no? Vas a darle lugar al marco. Y vas a poner las luces para que iluminen la pintura, la hermosa pintura, ¿no?
La fragilidad de nuestras vidas está presente. ¿Escuchaste a Santi Barolín? Hermano, se quebró. Vino a derramar su corazón con su comunidad, porque él, igual que yo, somos un vaso frágil y nos duele. Entonces estábamos el viernes en la conferencia de pastores, en el retiro de pastores, y padrísimo. Y yo creo que el Señor estaba preparando mi corazón con las conferencias, porque en la tarde me llama Shana y me dice, papi, parece ser que después de 12 años, la empresa a la que trabajamos y que nos ayuda en el sustento me está diciendo, Dios te bendiga, gracias, no te necesitamos más. Así que empieza la preocupación. Estamos atribulados en todo. La colegiatura empiezas a pensar, ¿no? ¿Y ahora cómo hacer con esto? Y entonces llega aquí el buen Santi y está atribulado. Cacho, ya no puedo más. Yo creí que era el único, Santi, pero ya vi que también tú. Y ahí está Eduardo, ¿no? Cacho, se me fue media iglesia. ¿Qué hicimos mal? Y te soy honesto, nos sentamos, Irra y yo y el equipo, y nos sentamos a evaluar, porque hubo cosas que aprendimos, pero una de las cosas que no nos olvidamos con Irra es, oye, pero el equipo sigue unido. Tomamos una foto cuando llegamos a Querétaro. Mi hija estaba entonces de, creo que 3 años, Nico, estaba en brazos. Nos tomamos la foto ahí en los arcos de Querétaro, es como muy emblemático y todos ahí jovencitos. Y dijimos el año pasado, oye, vamos a tomarnos una foto, la misma foto, en el mismo lugar, la misma posición. Nos tomamos una foto y yo veía las dos fotos y digo, ay Dios, qué bendición. 16 años aguantando al Irra y él a su vez también hacia mí, ¿no? Porque también es recíproca la cosa, ¿no? Es recíproca la cosa. Y yo digo, gracias por este equipo. Porque sí es cierto, estamos atribulados en todo, más no estamos angustiados. ¿Han estado en apuros, mi querido Samu? Pero no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Es que somos vasos de barro. O sea, es decir, si somos vasos de barro, es lógico ser destruidos, hermanos. Humanamente es lógico. Se dice que la vida del pastor es una profesión, si lo ves como una profesión, de las más complicadas. Un día estás en una boda y ese mismo día estás en un sepelio. Yo lo escuchaba varias veces, dije, no, ¿cuándo me va a pasar eso? Bueno, tómala que hace 3 años más o menos, el mismo día estoy en un sepelio de una pequeñita de 2 días y ese mismo día estoy visitando a Félix, quien es hoy el tesorero en la IBM Querétaro, porque su hija, perdón, su esposa recién dio a luz al pequeño Esteban. Ese mismo día. Y un día unas personas o unos recién creyentes quieren hacer las cosas bien, están haciendo, viven en unión libre y ya entendieron, el Evangelio les entender, el Espíritu Santo los regeneró, queremos hacer las cosas bien, queremos casarnos y en la noche nos hablan para, ¿pueden venir? Un matrimonio cristiano, están peleando y ahí vamos el Isra y yo y el tipo es guardaespaldas y que tiene la pistola ahí en la... Si ves las películas de narcotraficantes mexicanos, así era la escena, tal cual. No, es que ella te pone la pistola ahí. Buah, esto está para serie de Netflix, me cae. Y ese es el pastorado. O sea, humanamente hablando, yo tendría que ser roto. Si somos vasos de barro, es lógico ser destruidos. Pero ¿por qué no hemos sido destruidos? ¿Por qué, pastor, que me acompañas o que estás aquí, por qué no has sido destruido? Por la excelencia del poder de la gloria de Dios. Nada más por eso. Si dependiera de nosotros, la obra ya estaríamos rotos. Pablo no se apoyaba en virtudes humanas, Pablo se apoyaba directamente en el poder y la gracia de Dios, vasos de barro y no de oro o algún otro material hermoso. ¿Y qué sucedería si la gloria de Dios estuviera en vasos de oro y no de barro? Entonces resplandecería más el vaso que la gloria. Y eso hoy se ve, ¿eh? Con ministros que resaltan más ellos que la gloria de Dios. Hoy. Así que como puedes darte cuenta, la iglesia de Corinto nos deja una enseñanza hermosa. A mí por lo menos me anima. Los últimos pasajes, yo sé que Samo Gutarra lo va a estar viendo, pero quiero llevarte al versículo 16 de ese mismo pasaje. Dice, por tanto,
No desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. Tú veías a Felipe aquí con su... Se va desgastando el pobre, ¿no? Y a ver, yo ya tengo 46 años y yo evalúo cuando vine y hacía ministerio con Pancho en Los Ceibos, pues, estaba en otra condición, aguantaba varias cosas, es más, me iba a comer choripanes en el fondo ¿cómo se llama? Del, de Los Ceibos. Hoy no sé si aguanto, hoy no sé, hoy ya mi panza, ya me tengo que controlar, antes podría comer asado a cualquier hora, no te preocupes, hoy me tengo que controlar. Después dice la palabra de Dios, por tanto no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que cuando armaba este estudio, la verdad fue una bendición porque estamos en una etapa interesante ahí en esta transición de la IBM El Marqués. Pero son advertencias, y querido hermano que me estás viendo de la IBM El Marqués, yo sé que hay varios conectados, hermanos. Recién estamos comenzando, pero las pruebas van a venir. Y las pruebas son necesarias para saber quién está con nosotros. Pero no estamos solos. Tenemos un ejército, no sé cuántos estamos ahorita aquí reunidos, pero más de 400 estamos, fácil. ¿No, cacho? Y este ejército aquí en Argentina está orando por nosotros. Ustedes son el fruto de esas oraciones. No lo pueden ver más que por las cámaras, pero cuando regresemos, Oscar y Yuli van a dar testimonio de lo que vieron acá. Querida comunidad IBM, muchas gracias por estos 16 años estar orando por nosotros, por estos vasos de barro. Hemos tratado de que la gloria vaya en este vasito de barro y no resaltar nosotros. No somos nosotros nada más, son ustedes acompañándonos en oración, porque somos una comunidad IBM. ¿Me permiten terminar orando, hermanos? Padre, te damos gracias en esta oportunidad por la bendición de abrir tu palabra, pero también a lo largo de ella entender las cosas que tú has hecho también en el lugar en el que nos permites estar. Y no dejamos de agradecer porque nos permite ser hermanos, pero también amigos, también consiervos. Nos permite ser una comunidad IBM en la que podemos ayudarnos mutuamente. Así que alabamos tu nombre. Toda la honra y toda la gloria. Oramos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, muchas gracias y estamos para servirles.